El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Bueno, vamos a ver unos versículos que al principio cuando yo me convertí me costaba entenderlos, ¿sí? Eh, Recuerdo que mi pastor predicó de estos versículos y medio que ahí entendí un poco, pero no me cerraba, no terminaba de satisfacerme, ¿sí? Hasta que escuché una historia y entonces ahí me di cuenta que esa historia ilustró este pasaje para mí y me permitió entender y comprender lo que el Señor estaba diciendo, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Versículo 12, capítulo primero. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, sí, estaba preso, pero él predicaba, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que él predicaba abiertamente y sin impedimento, ¿sí? En Roma él estaba preso, pero a la vez podía predicar sin ningún problema. La gente venía a escucharlo y los romanos lo dejaban que él predicara. Así que realmente para él era un paraíso. Toda la vida había predicado la palabra del Señor con oposición, con conflicto, con gente que inclusive violentamente lo agredían. Sin embargo, en Roma estaba preso, sí, pero no tenía ningún problema. Todo aquel que quería hablar con Pablo podía hablar. Y bueno, esto generó un revuelo grande, ¿no? Porque la fe en Cristo estaba extendiéndose en todo el imperio romano y esto generaba un comentario, ¿no? Era algo que la gente hablaba, algunos a favor, otros en contra, y el hecho de que Pablo estuviera en Roma también generaba, bueno, no tenían ellos la noticia como tenemos ahora, el noticiero, los diarios, el internet, pero de boca en boca todo el mundo se iba enterando, ¿sí? De que allí había uno que enseñaba una enseñanza de un Cristo que había resucitado, que había muerto y resucitado. Bueno, en fin, ¿no? Imagínense, por más que Roma era la capital del imperio, el comentario era algo muy habitual, ¿sí? De manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, fíjese, ¿no? Romanos, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos, al ver que él predicaba, ellos también predicaban, ¿no? Entonces la palabra del Señor corría en Roma de una manera sorprendente. Y entonces acá es donde él utiliza algunos términos que son difíciles de entender. Dice, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. A mí me costaba entender cómo había gente que predicaba a Cristo por envidia, ¿no? Por contienda. Claro, él utiliza la palabra predicar, pero en realidad lo que esta gente hacía era hablar. Eh, la historia que yo leí en un libro es la historia que iluminó mi mente con respecto a esto y la conté en alguna meditación de esta, en algún video. Se trata en un pueblo que está cerca de Necochea, que es Lobería,
Y allí en Lobería había una iglesia en las afueras del pueblo. Habían conseguido un terreno grande, habían construido una iglesia pequeña, y bueno, ahí predicaban la palabra del Señor. Era una iglesia que oraba por los enfermos y el Señor sanaba. Entonces, una persona del pueblo, del centro de Lobería, que tenía un almacén de ramos generales. Este tipo de almacenes en los pueblos, bueno, se vende de todo, se vende comida, se vende herramientas, forrajería, carbón, se vende garrafas, se vende todo. Entonces la gente va ahí, ¿no? Es un supermercado, pero almacén. Entonces la gente va toda ahí y este hombre tenía un problema en la piel y bueno, fue a la iglesia, ¿sí? Y el Señor lo sanó. Tenía psoriasis y el Señor lo sanó. Y entonces cuando él vuelve a su negocio sano, a cada uno que venía a comprar, él le contaba, él no estaba predicando, él le contaba, chusmeaba, y él hablaba a favor de él, como diciendo, ¿cómo engañé a estos pentecostales? Porque yo fui teniendo esta enfermedad, me sanaron, pero yo no voy a volver nunca más a la iglesia, ¿no? Eso es lo que le decía este almacenero de ramos generales, por así denominarlo. Entonces la gente escuchaba y en vez de agarrar y ponerse del lado de él, decía, qué vivo que sos, qué inteligente que sos, decía, no, vamos a ir el domingo a la iglesia. Y como la iglesia tenía un terreno grande, porque estaba a las afueras, en los pueblos los terrenos no son como acá en la ciudad, entonces cuando uno compra un terreno grande, porque son grandes los terrenos más a las afueras, ¿no? Entonces tenía un terreno grande, la gente empezó a ir. Y la gente se llenó, había más de 1000 personas en esa iglesia, en un pueblo tan pequeño como Lobería. Ahora está más grande, pero cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la década del 50, por ahí. Así que realmente era una sorpresa. Este hombre no predicó a Cristo por amor de Cristo. No predicó a Cristo porque él quería que la gente se salvara, que la gente recibiera un milagro. Él no predicaba, al contrario, él lo que estaba haciendo era burlándose de la iglesia, burlándose del Señor y atribuyéndose a él una viveza, como diciendo, yo engañé, yo los pasé por arriba, ¿no? Estos son todos unos chantunes, me sanaron y yo ni pienso ir ahí. Bueno, todo eso que él decía generaba un comentario. Y en el comentario había personas que se ponían del lado de los que murmuraban y otros que decían, che, ¿habrá bendición acá? Y entonces agarraban y iban y recibían. Con Pablo pasaba lo mismo. Pablo había hecho un lío bárbaro ahí. En el pretorio dice que cuenta la historia de que él estaba encarcelado y con grillos a 2 soldados romanos. Y él todos los días a esos 2 soldados que se los cambiaban, ¿no? No eran siempre los mismos, él les predicaba. Así que hubo un montón de soldados romanos que se entregaban a Cristo y estos le predicaban a otros y estos armaron, ahí algunos estaban en contra, otros estaban a favor y la difusión de todo esto fue tan grande, ¿no? Que movilizó a la ciudad de Roma, generando eso, generando el conflicto y generando que había algunos que estaban a favor y otros que estaban en contra. Pablo utiliza el término predicar, pero no todos predicaban, algunos hablaban, algunos criticaban, algunos hablaban mal de Cristo y de la iglesia y de Pablo, pero al hablar de Cristo había gente que
le hacía ruido lo que estaba escuchando y se iban hasta donde estaba Pablo para que Pablo les hablase, y Pablo no tenía ningún problema, así justamente lo que él quería era predicar la palabra del Señor, ¿no? Así que él predicaba o hablaban con algún hermano y ese hermano les hablaba del Señor porque tenían deseo de escuchar. En definitiva, este pasaje nos habla de un movimiento espiritual que hubo allí en Roma, que no fue sí un avivamiento, pero sí fue la transmisión del mensaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este tiempo, ¿no? Que el nombre de Jesús sea un nombre conocido. Que la persona cuando escucha a Jesús como que diga, bueno, ese es el Señor, es aquel que hizo los cielos, la tierra y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Nosotros somos los que tenemos que proclamar la palabra para que hagamos a Jesús alguien famoso, alguien que todo el mundo... Hay muchas personas hoy que ni piensan en Jesús, que están viviendo una vida, que están pensando en los cantantes, están pensando en la política, están pensando en tantas cosas y no están pensando en Jesús, porque estamos nosotros, la iglesia, predicando poco. La iglesia tiene que predicar más, tiene que hablar más, tiene que poner a Jesús por encima de todos estos chantunes que están hablando en los medios de comunicación, poner a Jesús para que alguno que cuando escuche de Jesús diga, yo quiero buscar del Señor y tenga la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Bueno, vamos a orar en este día. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra para que Cristo sea anunciado, Cristo sea levantado, Señor, y Cristo sea glorificado. Y si alguno tiene en su corazón el deseo de recibir de ti, Señor, pueda hacerlo a través de la fe, Señor, porque tu pueblo, la iglesia, predica tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.